Bienvenidos a Podcast Estación SOC. Hoy me encuentro desde la ciudad de Medellín con una lideresa del corregimiento de Santa Elena. Ella es Ligia Elena Ríos. Ella hace parte de la Junta de Acción Comunal del corregimiento. Además, es estudiante de licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín. Ligia Ríos, bienvenida a Podcast Estación SOC. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero, Ligia Elena, que empecemos a hacer una línea de tiempo y que conozcamos de primera mano quién es Ligia Elena Ríos. Bueno, Ligia Elena Ríos es habitante del corregimiento de Santa Elena. Voy a hacer honor a mi vereda del Llano. Ahí fui presidente de la acción comunal por 4 años, estoy hablando como del 2001, 2002 más o menos, que empecé a hacer como ahí, acercarme como al programa de acciones comunales. Me fue muy duro, fue una experiencia que me marcó porque no fue tan positivo, pero aprendí del proceso tan duro que me tocó en ese momento. Cuando uno trae a su memoria el corregimiento de Santa Elena, entonces uno tiene que remitirse al tema de silleteros. Uh-huh. Yo quiero que nos cuentes un poco de tu historia, de tu familia. Si tuvieron que ver, si estuvieron participando tus padres, tus abuelos, tu generación antes en el tema de silleteros. Sí, mi papá, le voy a dar también el nombre a él, Adán Ríos Rojas, fue como digamos así uno de los iniciadores del desfile de silleteros. Él me contaba que bajaba aquí a la placita de flores, sí, vendiendo las flores tradicionales, clavel, cartucho, clavellina, y fuera de eso también traía alimentos que mi mamá hacía, que era el quesito y la mantequilla de vaca, porque más que todo mi papá fue cultivador, pero también se enfocó en la parte de ganadería. El patrimonio, más que todo, lo que más resaltamos y cuidamos mucho y valoramos en este momento es el ganado lechero. Cuando uno habla de Santa Elena es un clima frío. Demasiado frío. Y entonces ya tú estás dando pinceladas de lo que se cultiva allí, que son flores, pero también todo el tema lechero. Sí. ¿Tú te fuiste criando o formando en ese ambiente? Sí. Como le decía, mi papá cultivó las flores tradicionales, clavel. Me acuerdo que el día jueves cogía el ramito de claveles que era rosado y rojo. Uh-huh. Eran las flores los colores más tradicionales allá, porque también hay clavel blanco, pero mi papá era rosado y rojo. Y hay otra flor que todavía hay, claro que ya pasó el cultivo, es el cartucho blanco, que en un tiempo se exportó a una comercializadora de Estados Unidos. Qué bien. Que varias personas se dedicaron como el boom del cultivo del cartucho. Y era fácil de cultivar, digámoslo así. No tenía como tanto... creo que me enfoco un poquito en la historia, que la gente dejó de cultivar la flor porque ya el clima ha cambiado mucho. Sí. Muchos insectos atacan la flor. Entonces es cada vez más complicado el cultivo de la flor allá en Santa Elena, por eso se ha cambiado mucho como la parte económica de flores. Ahora se está trabajando mucho es con el cultivo de girasoles, que es un poquito más resistente al cambio climático y a la aromática en este momento, sobre todo romero, hierbabuena, ¿qué otra cosa? La caléndula también está como en su boom, digámoslo. El romero ha gustado mucho porque en los aceites le están comercializando mucho el aceite, y hay un romero que es muy bueno, que da mucho aceite. Los ingenieros químicos les encanta ese romero porque me dicen da más cantidad de aceite. Entonces se está fortaleciendo mucho el cultivo de algo tradicional de Santa Elena, las aromáticas, porque primero tómese el agüita de manzanilla para el cólico, tómese la hierbabuena para el dolor, si era como la tradición de no ir a donde el médico, pero tómese el eucalipto para la gripa. Entonces esa como las recomendaciones de los abuelos y todavía se conservan. La caléndula ahora resultó que es un buen cicatrizante, que es para la gastritis. Entonces ahí está como esa tradición anterior de no vayan del médico, pero tomes esta bebida que te va a hacer un poquito de
súper bien. Yo quiero, Ligia, que hayamos haciendo una línea de tiempo y yo voy pegándome de ciertas palabrillas que tú vas diciendo. Entonces, tú te formaste al lado de tus padres viendo todo el tema de las flores, también el tema del ganado lechero y esto y lo otro, pero fuiste identificando, se te fue despertando un bichito por lo educativo, por lo pedagógico, ¿sí? Por esa parte de ser educadora. Bueno, ahí también está mi papá. Ajá. No me acuerdo si era Radio Sutatensa o la emisora nacional, donde daban programas de formación. En Sutatensa. Sutatensa. Mi papá escuchaba mucho la emisora y mi papá lo invitaba mucho también a hacer capacitaciones en Medellín. O sea que mi papá también lo heredó, que le gustaba como mucho la parte educativa. Sí. Y también fue presidente de Acción Comunal, y hay algo muy tradicional en Santa Elena que todavía se conserva, que son las sociedades mutuales, que es mucha gente allá. Estoy afiliada a la sociedad mutual. Eso es algo que allá es como sagrado, no sagrado, sino como que el común de la gente pertenecer a una sociedad mutual. Entonces, tu padre te fue enseñando, te fue enrutando, sí, te fue mostrando como ciertas características de cómo podías avanzar en tu vida. ¿Sí? Entonces, adquiriste el conocimiento de las plantas, también adquiriste el conocimiento de todo el tema de ganadería y aprovechamiento de lácteos y demás, pero vamos a hablar de, identificaste algo en ti que fue la parte educativa. Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo desarrollaste? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, me identifico, le apunto, quiero irme por esa línea? A ver, cuando estaba en la Acción Comunal, resultó el programa de formador de formadores con el Colegio Mayor. Afortunadamente, fui la presidenta en ese momento y me invitaron a mí a capacitarme con el Colegio Mayor. ¿Cuál era el sentido? Nos formaban y nosotros teníamos que después formar a los otros presidentes. A mí me va gustando esa parte de enseñar, de cómo aprendí y compartir ese conocimiento. Y me fue encarrilando, y fuera de eso me llevaron ya me tocó capacitar la gobernación nos invitó a que capacitáramos gente de municipios. Sí. Entonces me tocó Matías, el Urabá, Medellín. En las comunas de Medellín también estuve, pero me gustó más con la gobernación, donde tuve la oportunidad de conocer la parte de Acción Comunal más rurales todavía. Entonces me encantó esa parte. En San Charros Lagunos también estuvimos. Para mí fue fenomenal haber descubierto esa parte educativa con esas comunidades, porque todos son distintos, todos aprenden de una manera distinta, y uno tenía la clase planeada, que voy a enseñar de Acción Comunal, cuando me encontraba personas que no saben leer. Teníamos el video y resultaba que no había internet. Ay, Dios mío, a buscar marcadores, hojitas de papel, o sea, se le caía a uno la clase que tenía planeada, plan B. Y en ese momento enfocarse en el plan B y como que noten que esto es improvisado. Pues ahí fue como esa experiencia también de cómo tener un plan A, un plan B, hasta un plan C con personas que no tienen conocimiento de la lectura o no saben leer. Entonces es complicadito por esa parte. Avanzando en la línea de tiempo y en esos iris y venires, como lideresa, como formadora, formando a otros, aprendiendo para aprender y enseñarle a otros, ¿sí? Adquiriendo un conocimiento para transmitir ese conocimiento a otros. ¿En qué momento apareció la UNAD? Bueno, ahí fue otro proceso de mi vida. Yo conocí la pastoral social que quedaba cerquita a la UNAD. Y yo pasaba por el lugar, me parecía curioso el nombre, cuando dijeron educación a distancia. Yo, ahí me suena, educación a distancia. Porque hay otra situación en mi vida de que a mí me tocó, pues soy cuidadora. Entonces, el estudiar virtual me permitía cuidar de mi mamá, cuidar a mi hermano. Entonces, yo pasaba ahí, preguntaba por las carreras. Ahí es. Y hasta que por fin se me dio la oportunidad y ahí estoy estudiando. Ahora, conociste la UNAL y te enfocaste en etnoeducación. ¿Sí? Etnoeducación tiene un trasfondo fuerte, ¿sí? Hay que entender sus multiplicidades de lo que significa qué es la etnoeducación. Ahora, ¿cómo has entendido tú y cómo has aplicado la etnoeducación? A ver,
lo primero, todos mis compañeros relacionaban la educación con indígenas, inclusive me molestaban, me decían, ay, te vas a ir a estudiar con indígenas, le vas a ir a enseñar a los indiecitos viendo que estás en una zona rural y has estado también en una zona urbana. Y yo, o sea, también quiero adelantar, hacer algo, un paréntesis ahí, que yo entré a educación fue porque miré el pénsul, tenía como la parte de pedagogía. Entonces yo decía, me tengo que fortalecer en la parte de pedagogía. No pensaba en los indígenas, pensaba más en la pedagogía para enseñar. Por eso vi el pénsul y dije, esta es la carrera que me enfoca para enseñar. Pedagogía para enseñar. Entonces, cuando tú llegas a un lugar y te encuentras con que las herramientas que llevabas no eran las indicadas, lo acabas de decir, tienes tu presentación en PowerPoint, necesitas internet, no hay internet. O necesitas un video bien, pero no hay conexión. ¿Cierto? Entonces aparece esa otra parte nuestra, lo que acabas de decir, hay que tener plan A, plan B, plan C, porque mi clase no se puede caer. Yo no puedo llegar a un lugar y decir, no, si no tengo internet, entonces no doy la clase. ¿Cierto? No me puedo limitar. Resulta que en educación, de la Escuela de Ciencias de la Educación, hay un docente, y te quiero contar esa historia, Ligia, hay un docente que se llama Universidad de Rentería. Universidad de Rentería, él se encuentra en el Centro Comunitario de Atención Virtual CECAP Quibdó. Él es oriundo del Chocó, nativo del Chocó. Y él, en su momento, presentó el programa de Educación al Ministerio de Educación Nacional por parte de la UNAD. Él fue, entre comillas, el fundador o uno de los pioneros de la educación en Colombia. Resulta que él, en este momento, desde hace muchos años, pero lo sigue liderando, el tema de los saberes ancestrales. Y me enfoco mucho en eso hoy contigo, porque me recuerda una entrevista que también le hice yo a él, otro podcast, y él decía, yo aún sigo conservando el tema de las ramas, de los brebajes, de los antiguos, ¿sí? Lo que acabas de decir, si alguien tiene, ejemplo, que una mujer tiene cólicos o tiene, cuando tiene un hijo y le queda que el frío en el útero y no sé qué, entonces él todavía maneja todos esos saberes ancestrales y no los quiere perder. Y ha articulado a la UNAD, allá en el CECAP Quibdó, con las comunidades y va a esos lugares. Y entonces investiga esta rama para qué sirve, esto para qué sirve, cuenta la historia, documenta todo. Trayéndolo a memoria aquí contigo, entonces yo digo, listo, ¿cuál ha sido el plus en lo que tú has aprendido como educadora en la UNAD? Tú vives todavía en el corregimiento de Santa Elena, Vereda del Llano, eres cuidadora de tu mamá y de tu hermana, ¿sí? Tienes el legado de tus padres y has adquirido una serie de conocimientos. Yo quiero, Ligia, que entonces nos compartas tu cotidianidad. Tú eres una representante de la UNAD en tu corregimiento, ¿cierto? Que es Santa Elena, en tu vereda, que es el Llano. Allí eres formadora de otros líderes, ¿sí? Cuando tú articulas tu conocimiento cotidiano, tu experiencia de vida, tu conocimiento como educadora, como estudiante de educación de la UNAD, y pones todo eso al servicio de los demás, ¿cómo es ese momento? A ver, para mí ese momento es, lo que yo aprendí siempre antes de entrar a la UNAD es conocer el territorio. Me ha parecido fundamental estar digamos, en las veredas, cuando van los presidentes o la comunidad, hay tal problema con alguna vía o con alguna institución educativa. Yo pienso, no tenemos que ir a verificar qué es lo que está pasando realmente allá. O bueno, o como una vez, vamos a hacer un paro, pero ¿por qué? Si justifica hacer un paro, necesitamos unos permisos, no podemos, bueno, vamos a hacer un paro y ya, vamos a pararnos en la vía. No, porque vamos a hacer el paro, necesitamos permisos, o sea, estar conociendo realmente qué pasa en el territorio me parece algo fundamental. Yo quiero que conozcamos qué es una lideresa comunal. Es decir, yo puedo ser líder. Líder en mi empresa, líder en mi trabajo, líder en mi barrio, líder. Pero ese apellido comunal y asócialo con asocomunal. O sea, ¿cómo se articula lideresa comunal con asocomunal?
para mí lo comunal y aseo-comunal son como lo mismo, o sea, trabajan lo común, lo comunitario, algo que los identifique en lo común. Entonces, es como ahí y me he identificado en esa parte porque trabajar con la comunidad es algo que me llena, me gusta trabajo el comunitario y más que todo en lo rural. Hoy está con nosotros Ligia Elena Ríos. Ella es estudiante del programa de licenciatura en educación de la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU, del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Ya regresamos. ¿Te interesa conocer sobre la diversidad étnica y cultural? ¿Quieres conocer e investigar sobre las lenguas nativas y su revitalización? ¿Quieres ser parte activa en la formulación de los planes de vida y planes de etnodesarrollo? Te invito a que te formes como licenciada o licenciado en etnoeducación y ser un líder transformador de tu contexto territorial y cultural. No necesitas horarios. Ve que estudia a tu ritmo. Acércate al centro más cercano de tu región y matricúlate para ser un maestro etnoeducador con alto sentido de pertenencia y sensibilidad social. Continuamos en Podcast Estación SOC. Hoy me encuentro con Ligia Elena Ríos, estudiante del programa de etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU, del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín. Ella es lideresa comunal del corregimiento de Santa Elena. Y estamos hablando, Ligia, acerca de cómo es esa articulación con las comunidades. Yo quiero que en este segundo segmento de este podcast nos cuentes cómo se articulan esos tres momentos. Tú como lideresa del corregimiento de Santa Elena, Vereda del Llano, lo que has aprendido, los conocimientos que has adquirido en asocomunal y cómo lo articulas con la UNAD. ¿Sí? Tú te mueves en esos tres momentos y eres formadora. Entonces, cuando tú adquieres esos tres componentes y los transmites a los demás. A veces enseñar es un tema complicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es cómo el otro me entiende y cómo me voy a entender. ¿Sí? Es decir, cómo el otro entiende lo que yo le quiero transmitir, pero el otro cómo lo aprende. Yo quiero que nos cuentes esos momentos, una anécdota que tú has tenido de tú digas, ahorita nos decías, listo, Videobeam, no hay conexión, internet, no hay señal, pero en tu cotidianidad, cuéntanos una experiencia que tú digas, sí, me tocó aplicar plan B y plan C. Cuéntanos. Bueno, don Matías, imagina que era un municipio muy desarrollado, imagínese, ¿cierto? La idea era como que aplicáramos el conocimiento como con internet. Yo les decía, van a ver tal video, lo van a encontrar en internet, fácil. Cuando me dijo un señor, es que yo no tengo internet ni celular. Yo, ay, ¿cómo así? No lo puedo creer. Si yo lo pensé así para no hacer, me sentí mal porque yo decía, aquí todo el mundo tiene internet, y me lo imaginaba en la zona rural. Ay, Dios mío. Bueno, entonces empezar a memorizar la película, hacer dibujitos. ¿Usted qué piensa de cómo llegar a la educación? ¿Por qué te gusta estudiar? O sea, la idea era como contagiarlos a ellos de que la educación es importante, de que leer es importante. Entonces era como, yo quería como contagiarlos de eso, y yo siempre como que cuando voy a enseñar siempre tal tema, tal película, tal libro. Entonces me gusta como hacer esa referencia, invitarlos, venga, vean esta película, lean este pedacito del libro, no lo lean todo, pero miren, la página tal, lean, como contagiar esa parte del ánimo por el estudio. Eso era lo que yo quería también, y es lo que quiero transmitir. La educación es importante, lo acabas de decir, ¿sí? Le transmites a las personas la importancia de la lectura, la importancia de ver una película, analizarla, contextualizarla, ¿sí? Pero entonces esas herramientas que uno va adquiriendo hay que ponerlas en práctica en momentos donde no hay nada, ¿sí? Hay lugares donde tú te encuentras solo con papel y lápiz. Cuando uno es educador y se encuentra con ese par, con ese otro que no tiene las mismas herramientas que yo puedo tener, ¿cuál ha sido el reto que tú te has encontrado
para enseñarle al otro. Cuando tú eres formadora de otros formadores, tienes que aplicar una cantidad de estrategias. ¿Cuáles han sido? Bueno, ya aprendí que debo andar siempre con marcadores, papel periódico, hasta vinilos, plastilina. Ya lo tengo ahí como, ya cuando voy a enseñar digo todos esos materiales, plastilina, marcadores y papel periódico. Porque veo que a la gente, hay muchos que les es difícil escribir, a muchos les es difícil hablar. Así entremos en confianza, háblelo, diga lo que expresarse es importante, como que la gente como que en público, uy, no, o me asusta, no me asusta, me parece que cuando voy a reuniones y terminamos las reuniones y me acercan 2 o 3 personas y me dicen, esto me dan ideas y yo, muchachos, pero esto era para que lo dijeran en la reunión, no tengan miedo, háblale. Un reto, lo ideal es cuando empieza una clase es como dar como reglamento, como unas normas, respetemos la palabra, no tenga miedo al hablar, es importante lo que usted nos está diciendo, no crea que es ridículo, no está haciendo ridículo, es importante, nos estás dando ideas, como hacer como que la persona se sienta bien, que es valiosa lo que está diciendo. Entonces me gusta como resaltar, hacer como que sos importante. Tú eres una lideresa y los líderes tienen unos perfiles, ¿sí? Tienen unas características. Entonces uno dice, Ligia se caracteriza por. ¿Cuál es la característica principal de la lideresa Ligia? Saber escuchar. Me parece fundamental el escucha. Porque el escuchar es importante, porque también ha sido como un defecto que he identificado en muchos líderes, es hablar y hablar y no dejar que el otro manifieste lo que quiere decir. Es fundamental la escucha. Yo tengo algo que es, nosotros vamos por este plano dejando huellas. Unos dejan huellas muy negativas, otros dejan huellas muy positivas. ¿Cuál es la huella? La característica, ya lo estás diciendo, saber escuchar, pero que te recuerden por qué. ¿Por qué? Porque a veces es difícil saber escuchar. O sea, yo quiero escuchar lo que quiero, o sea, no me permite escuchar el mensaje que él me quiere dar, sino que yo quiero escuchar lo que a mí me convenga, no lo que el otro quiere decir. Esa es la importancia. Y lo importante allí, Ligia, de aprender a escuchar, yo creo que también es aprender a ser prudente en lo que uno va a decir. Totalmente de acuerdo. La prudencia también lo han valorado mucho mis compañeros. Ligia, eres muy prudente, sabes cuándo decir, o sos demasiado silenciosa, me dicen ellos. Me lo han valorado mucho esa parte. Cuando tú estás aquí como lideresa del corregimiento de Santa Elena, de la vereda del Llano, entonces uno dice, ¿cuál ha sido como el proyecto que tú digas, lo pensé, lo apliqué, lo transmití, me acompañaron, lo desarrollamos, se nota? ¿Cuál ha sido? Me gustaría como tener una escuela de formación de campesinos que no tengan conocimiento de la lectura, como promotores de campesinos en el área rural. Y en educación nos han enfocado también mucho en la parte ancestral, lo que decías ahorita, recuperar esa tradición de las aromáticas, cómo se está perdiendo el cultivo de las flores, enseñarles a conocer las flores tradicionales, los nombres, que el color de las flores tiene como un significado, o sea, que ese conocimiento siga de generación en generación, que se está perdiendo en Santa Elena, esos conocimientos ancestrales, como recuperar esa parte y combinarla con la educación, porque hay personas que no saben leer, no terminaron la primaria o no terminaron la secundaria, entonces me gustaría como esa parte, como una educación, sobre todo en la ruralidad. Yo quiero que finalicemos, Ligia Elena, con 2 momentos. ¿Cómo era la Ligia Elena antes de conocer la UNAD
¿Y cómo es la Ligia Elena ahora cuando conoció la UNAD? Y totalmente distinto. Para mí ha sido un crecimiento personal la UNAD, totalmente, porque en la UNAD, a pesar de que esa distancia, hay una comunicación con el docente, con el tutor, que uno decía, ay, aquí hay tutores muy exigentes, pero a la vez como muy humanos. Hay una parte humana de los tutores que me ha tocado con la UNAD. Y yo quisiera ser como también han sido como modelos, así no los conozca personalmente, pero han sido modelos en mi estudio. Entonces, total, para mí siempre es como un crecimiento, la emocional, la educación, toda esa parte. Hay una frase que me gustó, un libro que recomiendo, una película que me vi, una canción que me ha gustado siempre. ¿Cuál es la frase que tú digas, recuerden por esta frase? A ver, no me acuerdo el autor, pero siempre me marcó esa frase: educar al niño para no castigar al adulto en el mañana. Es como es el desarrollo del niño en la parte que él va a conocer cómo va a comportar. Que ya le va a enseñar a decir buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Él lo va a aprender desde pequeñito. Es más difícil enseñárselo desde adulto. Si a un niño le estoy formando con modales de saludo, de dar las gracias, lo va a tener toda una vida referenciada, digámoslo así. Me llevo de ti varias frases. La educación es importante, saber escuchar y escuela de formación de campesinos. Qué lindo eso. Eso está en mi mente y espero lograrlo. Y quiero resaltar que sobre todo en la parte rural, porque esto también me dio la oportunidad con la acción comunal de conocer, de verdad, yo soy de parte rural, sí, pero todavía he conocido partes mucho más rurales donde que estoy viviendo en este momento con muchas dificultades que necesitan ellos. Ligia Elena, fue un gusto haber estado contigo hoy en Podcast Estación SOC. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Hoy estuvo con nosotros Ligia Elena Ríos, estudiante de la licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU, del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.